Y a propósito de medidas restrictivas, queremos saber cómo ha funcionado el tema del cordón sanitario en la comuna de Lota y también en Coronel. Y es por eso que estamos en contacto con una de sus más connotados vecinos, en el caso de Coronel. Tania Concha, ¿cómo está usted? Consejera regional por esa zona, ¿cómo está usted? Bien, un gusto saludarlo a todos ustedes allá y todos los que de alguna manera están trabajando de los diferentes espacios para transmitir la noticia en estas condiciones, así que no se nos hace tampoco tan fácil el trabajo, y eso yo lo tengo sumamente claro. Hemos visto que el CORE ha estado trabajando por teleconferencia, nosotros estamos en un turno acá, entonces estamos 14 días aquí presenciales, luego nos vamos para la casa y hacemos trabajo de la casa, y yo estoy absolutamente solo en el set aquí y los colegas arriba están con medidas de protección. Ha sido una situación bien compleja. Tania, bueno, queremos saber desde su punto de vista, sin ser usted una autoridad del rubro, digamos, porque no pertenece a la autoridad sanitaria, no es fiscalizador de la Seremi, no sé, pero de igual forma es una autoridad, es una consejera regional que ha vivido toda su vida en Lota y Coronel, Coronel específicamente, entiendo, entonces sabe muy bien cómo funciona la comuna de Coronel. ¿Cómo ha visto usted que ha funcionado este cordón sanitario, Tania? Mira, hoy día por lo menos en la mañana, bueno, antes obviamente de ser consejera regional, yo fui concejal de la comuna, por lo tanto hay mucho vínculo y con las diferentes organizaciones, sus dirigentes, etcétera, y dirigentes, y estoy en varios WhatsApp. Entonces, en primer lugar, constatar que antes obviamente de instalar estas medidas, yo creo que necesitamos mayor difusión en el cómo y en qué hacer. Entonces, claro, nos llega así al mando, ¿no? Vía mando, la información, quién puede pedir permiso, quién no puede pedir permiso, pero en ningún momento ese mando se centra a analizar en la práctica qué ha ocurrido con otros lugares. Permisos, por ejemplo, en tema no está específico, operaciones, urgencia, etcétera, un montón de otras cosas. Y en segundo lugar, lo que también yo creo que debemos abordar, y ahí también esto va, porque todos tenemos que saber que no dependen de las regiones estas medidas, sino aún se siguen tomando a nivel centralizado. Entonces, donde ocurren los cortes, hoy día por lo menos gran parte tuvimos taco en la entrada norte de Coronel. Recién un vecino se demoró del centro de Coronel a Escuadrón 1 hora y 30 minutos. Yo lo pongo eso en práctico con esto porque eso te dice y inmediatamente todos entendemos esto es lo que está provocando el cordón sanitario, entendiendo que un elemento así debería llevarnos, y eso es lo que también vamos a tener que después ver en la cifra, a lo menos a rebajar o mantener, ¿no?, la línea de contagio lo más bajo posible. Porque entender la gravedad de la comuna de Coronel es ya la tercera comuna. Recién se anunciaron las cifras nacionales, prontamente van a venir individualizados, pero tenemos una cantidad altísima en Coronel, entonces eso por un lugar. En segundo lugar, uno no puede seguir concibiendo, independientemente de esta medida, que tenemos un pequeño mall en Coronel, entre comillas un pequeño mall, y ciertas otras cosas que siguen estando funcionando y abiertas. También tenemos claridad que ni la autoridad comunal ni otros tienen directamente incidencia en específico sobre esto, ¿no? Entonces, el meollo del asunto es los cordones sanitarios, cuánto bien o no nos vamos a provocar. Desde el Colegio Médico, en la mañana yo estaba hablando con el doctor Germán Acuña por WhatsApp, me dice algo ayudan, en definitivo, pero ¿cuáles son las medidas, no? Y sobre todo de pedir ahí mayor difusión también en plan. Es tan práctico un volante de información, pero también un volante de información que lleve sus planos, y no solamente uno, sino alternativa 1, usted puede salir por acá, alternativa 2, ustedes pueden entrar por acá, alternativa 4, eso, y dejar específicamente y hacer entender y volver a decir, esto no es normalidad, nuestro país no está en normalidad.
y yo creo que estamos sintiendo y palpando, sobre todo en regiones, este discurso que la nueva normalidad, entonces la gente aún no ha entendido que esto no es normal. Entonces yo tengo que resguardarme, y el resguardarme para los que pueden quedarse en casa sí, y para los que no, que tienen que trabajar, porque en definitiva hoy día en la mañana también muchos trabajadores preguntan cómo paso por aquí, cómo paso por allá. Recuerden, hay un acercamiento, se pusieron a disposición, etcétera, sí, pero es un colotazo también que va y que va a ser, a lo menos espero que esto se calme y ya entremos un poco más en lo que es la rutina de un cordón sanitario en las próximas 48 horas. Sí, da cuenta de dos cosas, digamos. La demora del vecino de llegar del centro de Coronel hasta Escuadrón de 1 hora y tanto, digamos. 1 hora y media. Sí, para que... En ese trayecto, ¿cuánto se demora habitualmente? ¿Unos 10 minutos en auto? Yo creo que eso. 10 minutos, no más que eso. Ahora, eso puede obedecer a dos cosas, Tania, creo yo. Uno, a lo que usted señala muy bien, que es el tema de falta de información. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos socializado este tema. Hablamos con la CRM de Transportes, que nos indicó cómo iba a funcionar el tema del transporte. Hablamos con la autoridad para conocer el tema de los puntos de los cortes, porque fíjate que los puntos de los cortes los conocimos 24 horas antes de que se hicieran los cortes, y la medida fue anunciada un poquito más de tiempo. Entonces, ahí está el tema de la escasa información, digamos, y el hecho, creo yo, aquí hay otra circunstancia, que es la excesiva liviandad, a lo mejor, no sé si está de acuerdo usted conmigo, en la entrega de permisos. Porque el taco obedece a que mucha gente quiere salir, efectivamente, porque mucha gente tiene permiso para salir. Entonces, habría que a lo mejor echar una miradita también al número de los servicios que se supone son esenciales, los únicos que pueden funcionar. Yo concuerdo ahí completamente, pero por lo mismo, uno no puede anunciarle a una comuna con 120.000 habitantes, que en definitiva nos sumamos a nuestros queridos vecinos, que somos parte, tenemos familia en conjunto, el Lote Coronel, entonces súmenle esto en 24 horas cómo deberían y por dónde deberían salir. Entonces yo creo que estas medidas, 24 horas saber dónde están, tienen que venir en una escala, ¿no? La fase de información, 24 horas, que tiene que ver con una inmensa difusión. Para eso hay que utilizar desde el municipio, las organizaciones sociales, las redes sociales, etcétera, 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 porque en definitiva estamos todos conectados, pero tiene que ser una información única, precisa y con alternativas, y es muy explícito. Entonces, porque preguntar si quiere un permiso por esta y esta razón, entendiendo que eso no está entre razones laborales, de seguridad, de salud, de esto, de abastecimiento, obviamente que hay que definirlo. Y no tenemos tampoco un poco control, sabemos la cifra en relación a cuántos permisos se sacan, ¿no? Pero no, y yo estaba leyendo en la mañana, porque no encontré otra información en relación a por ejemplo, incluso la segregación social en Santiago, ¿no? En Ñuñoa, ¿cuánta gente pide permiso para poder salir a dar una vuelta con su mascota, que es obvio, está encerrada en un departamento, etcétera? Y por otro lugar, comunas como Espejo solicitan permiso para los funerales y para la visita de personas que están privadas de libertad. Entonces, eso también debe ser lección, si estamos viendo cómo se hizo en la región metropolitana, cómo deberíamos aplicarlo. Y las cosas no pueden ser bajo esa lógica de mando. Cada comuna, cada territorio tiene idiosincrasia, tiene cultura, y también eso hay que incidirlo, por supuesto, tipos de medidas de cuarentena en los países europeos, entre comillas Alemania, porque ahí también pasé gran parte de mi vida, tiene otra forma disciplinada de actuar. Entonces nosotros tenemos que ir en estrategias que también concuerdan, ¿no?, con la idiosincrasia propia de nuestro pueblo. Y yo creo que ahí se está fallando, sobre todo porque, por ejemplo, no hay claridad qué vamos a hacer con todos los trabajadores y las trabajadoras que no pueden comprobar tener un contrato de trabajo, porque porque no están contratados, pero porque dos, tienen que salir a buscar el pan de cada día. Eso, entonces me explico, por ejemplo, cuando el reclamo, que la feria fuera, los poleteros, etcétera, que la venta de ropa usada,
y eso cabe solamente, y voy a hablar sobre las mujeres, no es gracia para una mujer estar 6, 8 horas alrededor de una feria vendiendo ropa usada. Eso lo hace por una razón de fondo, y esa razón de fondo es social. ¿Y cómo justifico yo que esa señora o esa mujer ahora descubrió que podía ir a comprar pescado a la Caleta de los Rojas y salirlo a vender para seguir sustentando a su familia? ¿Y cómo autorizo yo que tal vez pueda ir, si sale fuera Coronel, a dejarle eso mismo a la gente que vive un poco más de cuadro? Entonces son miles de preguntas, entonces no podemos ser tan así. Entonces yo creo que eso del mando, ¿no? Y vuelvo a decirlo, de esa estructura de mando también nos hace y hace cometer errores que en definitiva estamos viendo, como la poca información antes, etcétera. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un estado de excepción constitucional, digamos, y el mando de la Defensa Nacional, por lo menos desde el punto de vista de seguridad, lo tienen ahora los militares, digamos, y aquí está el contraalmirante Huber a cargo de esa circunstancia, y usted tiene razón muy bien en hablar del tema del mando, porque efectivamente están los famosos bandos militares y hay que cumplirlo nomás de punto, no hay mucha consideración, pero eso obedece a que estamos en un estado de excepción constitucional. Le quiero preguntar por la movilidad, usted ya algo me adelantó. Bueno, le quiero preguntar por la movilidad porque tenemos un cordón sanitario sin cuarentena. Vale decir, la gente dentro de la comuna se puede mover normalmente, lo que a mí me parece un poco contraproducente, porque en el fondo lo que se inhibe, digamos, es que entren personas a contagiar o salgan personas de ahí a contagiar a otro lado. Pero si el virus está dentro, digamos, va a seguir moviéndose tal cual. ¿Se ha reducido en algo la movilidad? Yo no sé si usted ha tenido posibilidad de salir de su domicilio, si se ha reducido en algo la movilidad. Veíamos imágenes de Concepción, por ejemplo, el centro de Conce llenísimo de gente, ya lo sabemos, viendo tiendas el fin de semana, tuiteamos lo del mall, cerca de 2.000 personas en el mall, se habían contabilizado el ingreso de cerca de 2.000 personas, y no necesariamente son productos de, como se llama, como un periodista famoso decía por ahí, elementos de primera necesidad. Al contrario, es para vitrinear un rato, salir, uno entiende, por supuesto, pero eso hay que limitarlo al máximo. ¿Cómo está la movilidad en la comuna de Coronel? Yo concuerdo un poco con eso, entendiendo que, no sé, el tema del cordón sanitario yo creo que fue un poco un calmante de ver, a extender hasta que se pueda, entre comillas, proclamar, ¿no?, el tema de la cuarentena, pero no tiene mucho que ver, porque es muy fácil saber cuántas personas entran y salen a Coronel y cuántos trabajan fuera de Coronel y cuántos trabajan aquí en Coronel, entendiendo, por ejemplo, el gran impacto que tenemos como comuna industrial, pesquera y energética en relación, por ejemplo, a cuántos trabajadores se concentran alrededor en 3 turnos en el puerto. Entonces, yo creo que aquí lo más efectivo, evidentemente, es el control de la movilidad de la gente. A lo menos recién, antes de entrar a la entrevista, también consultando en qué lugar estaban algunos y otros dirigentes, me decían que, por ejemplo, el Centro Coronel estaba con taco, estaba repleto, etcétera. Entonces, yo creo que debería haberse empezado al revés. No quiero echar inmediatamente el avión abajo, pero creo que en el caso de Coronel, el tema del cordón sanitario, si vuelvo a decir, algo va a ayudar, por lógico algo va a ayudar, claro, pero no es el fondo, porque tiene que ver cómo nosotros internamente circulamos, y ahí factores sociales y económicos tienen gran importancia, y eso hay que considerarlo. Por eso esto de la lógica del mando no es tampoco lo más correcto. Bueno, el mando no puede otra cosa, porque en definitiva es así el mando, así, claro, pero son los que justamente los que volvieron a partir del presidente de la República, a dejarnos en este estado, ¿no? Y en este estado, obviamente, que el mando está acostumbrado a eso, solamente decir que ojalá no veamos en el enemigo interno lo que históricamente alguna vez pesó, sobre todo en nuestro país, ¿no? El pueblo necesita por algo, no va a ir, tal vez en Concepción usted vio a vitrinar, pero aquí, por ejemplo, el hecho de, voy a poner un factor, la cultura del pan amasado toma un rol tan grande, porque tiene que ver con cesantía, tiene que ver con solidaridad. Entonces, muchas veces la madre va a la casa del hijo a visitar a sus nietos, pero no a visitarlo para ver cómo están, sino simplemente a dejar una docena de huevos
o a dejar 2 panes amasados porque tiene que ver con la necesidad del pueblo y tiene que ver también con sus acciones solidarias. Por lo tanto, eso hay que también centrar. Entonces, esto te vuelvo a decir, de no entender en qué lugares, cómo se comporta el pueblo, nuevamente nos deja visible que los gobernantes poco y acaso nada saben en qué condiciones se vive realmente. El ejemplo, yo creo, del pan amasado debe llegar, porque es un ejemplo que va de historia y que tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Sí, y, sí, claro. y así se sigue, y así sigue. Entonces es la necesidad, eso de la angustia de que va a faltar la comida. Por lo tanto, por eso el acceso tanto a la feria, porque aquí se ha pasado hambre históricamente. Aquí se ha pasado y las cifras de cesantía no logran bajarse en esta zona. Entonces los problemas tenemos que también verlo desde este punto de vista social y es imposible sacarlo de ahí, lamentablemente. Bueno, entonces yo personalmente hubiera preferido, evidentemente, un control mayor. Vuelvo a decir el tema de, claro, la gente, usted decía, tú decías, Hugo, la gente necesita ver, está encerrada, lógico, lo necesita, correcto, pero también durante décadas el tema del consumismo se instaló a través del marketing, de la propaganda, de la necesidad. Entonces que el ser humano aparentemente la felicidad la ve en el consumo y no en otras cosas que deberían ser mucho más importantes, como recientemente conversábamos, cómo vamos a pasar nuestros años cuando estemos viejos, pensionados, etcétera, en qué calidad de vida. Muy bien. Mira, etcétera. Sí, claro, eso tiene que ver con un análisis que tenemos que hacer posterior una vez que pase la pandemia, efectivamente, porque no hemos dado cuenta que efectivamente los supermercados o los malls pueden cerrar perfectamente a las 7 de la tarde y no hay ningún problema. No tienen para qué estar abiertos hasta las 23 horas como ocurría antes. Entonces, hay un cambio de modelo, yo coincido con usted, hay un cambio de modelo que tenemos que analizar luego de esto para referirnos cómo vamos a relacionarnos con temas como usted señala, como el tema del consumismo. Quiero agradecer a Tania Concha, consejera regional, que como vecina y en su rol también de consejera nos ha hecho una evaluación de lo que ha sido el cordón sanitario en la comuna de Coronel y Lota, que cumple ya una semana. Muchas gracias, o sea, un fin de semana. Muchas gracias, Tania. No, un fin de semana solamente. Sí, el fin de semana. Eso. Muchas gracias, Tania. Eso. Muchas gracias a ustedes y despedirme y a cuidarse, los que podamos quedarse en casa, eso es lo más importante, y entender que esto no es un estado normal, es absolutamente anormal lo que estamos viviendo día a día. Eso. Muy bien. Un abrazo, que esté muy bien, gracias. Chao. Muchas gracias, Tania Concha, y quiero que veamos una imagen en vivo.